Días amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Esta mañana aquí en la producción y los controles, Danny Boy nos está asistiendo y bueno, pues vamos a ver un tema muy interesante, un tema sumamente que tiene muchas aristas, un tema sumamente intrincado. Digamos que este tema tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. Este tema tiene que ver con lo que somos, con lo que hacemos, pero también tiene que ver con lo que podemos ser, con lo que podemos hacer, con hasta dónde pudiéramos llegar. Tiene que ver con tonos reflexivos de nuestra mente, de nuestra alma. Tiene que ver mucho con algunas complejidades del espíritu humano. Saludamos aquí a Marita Riande, que está esta mañana ya acompañándonos en este programa, en esta emisión de Mundo Enigma, a Marinero Velázquez también. Y bueno, pues vamos a comenzar esta mañana. ¿Qué es el destino? El tema es el misterio del destino. ¿Qué es el destino?, preguntó Nasruddin a un erudito. Una sucesión interminable de eventos interrelacionados, cada uno influyendo en los demás, respondió Nasruddin. Pero esa respuesta no me satisface. Yo creo en la causa y el efecto. Muy bien, replicó Nasruddin. Señaló a un punto y le dijo al sabio: observa eso. A ese hombre lo van a ahorcar. Dime, respondió. Lo van a ahorcar porque alguien le dio una moneda de plata que le permitió comprar el cuchillo con el cual cometió un crimen, o porque alguien le vio cometer el crimen, o porque nadie le impidió que cometiera ese crimen. ¿Esto es una mezcla de sucesos o es una consecuencia del azar, el destino? También saludamos a Ana Laura López, mi hermana, que está como todos los miércoles aquí en esta emisión de Mundo Enigma. Y bueno, pues nos vamos comenzando con esta serie de reflexiones que hace Nasruddin, que hace este personaje de la sabiduría, este tipo de sabiduría de los sufís. Estos son algunos conceptos de los sufís. Este cuento donde Nasruddin pregunta cuál es la causa de la desgracia de este personaje, de este hombre que de repente se ve envuelto en una serie de sucesos y que va a dar a la cárcel. Entonces le dice, bueno, pues ¿cuál es la causa original? ¿Cuál es la causa que genera que este individuo vaya a ser ahorcado? Porque alguien le dio la moneda de plata, porque le permitió comprar un cuchillo, porque nadie o alguien lo vio cometer el crimen, o porque nadie le impidió que lo cometiera. El destino puede tener diversas ramificaciones. Fíjense ustedes, otra implicación en este aspecto que tiene que ver con el sufismo. Dice: ¿qué lejos has llegado?
Originariamente eras lodo, de mineral te transformaste en vegetal, de vegetal en animal y de animal a hombre. Durante esos periodos el hombre no sabía su destino, pero era conducido en un largo viaje y aún tienes que pasar a través de 100 mundos distintos, de 100 mundos diferentes. Esto será una realidad, será cierto, no será cierto. El destino será una consecuencia del azar. El destino, pregúntense ustedes, vayan creando esta reflexión, amigos que nos hacen favor de escucharnos y de vernos esta mañana. Será una serie de sucesos, será ¿qué será el destino, amigos? Muchas veces se nos ha dicho por ahí, se nos habla y se nos dice que el hubiera no existe, dicen algunas personas. Esto evidentemente es una cuestión que nos ha arrebatado y nos ha quitado de cierta manera lo que nosotros podemos entender por reflexión. Es decir, esto de que de repente nos digan que el hubiera no existe y todas esas cosas, nos quita, nos saca de la reflexión. Buenos días a Carolina Bernabé, que también nos está haciendo favor de escucharnos esta mañana con este tema tan intrincado sobre el destino. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese sucedido si Luis Donaldo Colosio no hubiera sido asesinado? ¿Qué hubiese sucedido si John F. Kennedy no hubiera sido asesinado? Henry Tandy es un soldado británico al que se le dio una condecoración del valor porque, bueno, pues este fue un soldado británico que combatió con mucho valor en la Primera Guerra Mundial, y se dice, hay una leyenda urbana donde se dice que este soldado, cuando terminó la guerra, él todavía no sabía que había terminado la guerra, iba con su fusil en un bosque y encontró a un soldado alemán que estaba herido y huyendo. Cuando sus compañeros lo estaban buscando a él, que le apuntó al soldado alemán que estaba herido y estaba desarmado, y estuvo a punto de apretar el gatillo cuando escuchó que sus compañeros le empezaron a gritar, que venían gritándole, haciendo una batida en el bosque, y comenzaron a gritarle: la guerra terminó, y este soldado soltó el gatillo y no disparó. ¿Saben quién era el soldado alemán que estaba frente a él? Nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Si este soldado en una fracción de segundo, o si estas personas que gritaron que la guerra había terminado llegan una fracción de segundo tarde, probablemente no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Probablemente lo hubiese acabado Henry Tandy con el líder de esta Segunda Guerra, que fue Adolfo Hitler. Saludos a Maluca, a Beto González Márquez, los saludamos también esta mañana en esta emisión de Mundo Enigma. Entonces, el hubiera es una herramienta de reflexión. Nosotros tenemos que estar constantemente reflexionando porque tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de formar en nuestra mente las posibilidades, los escenarios posibles de las cosas que hubieran sucedido, o de las cosas, esto nos puede dar nuevas experiencias, o de las cosas que están por venir.
Podemos nosotros reflexionar sobre el pasado, sobre el futuro y sobre el presente, pero siempre parados en nuestro presente. Entonces, el destino se forma, somos arrastrados por un conjunto de fuerzas que no comprendemos, que no entendemos. ¿Qué es lo que sucede? Miren, en uno de los salmos bíblicos, en el 139, en el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Es decir, aquí nos está dando una posibilidad desde el lenguaje bíblico de que la vida de cada ser humano, de cada individuo, quizá de cada organismo, esté ya escrita, o probablemente solamente la del ser humano esté ya escrita, y entonces nuestra vida esté ya delineada, ya esté trazada, y entonces hagamos lo que hagamos, tenemos que ir cumpliendo con ciertos hitos de vida, con ciertas circunstancias que tienen que pasarnos en esta vida. Entonces, preguntémonos si en la vida nuestra constante es el cambio, o nuestra constante es un conjunto de constantes, valga la expresión. Es decir, que la vida ya esté trazada, ya esté delineada por una serie de puntos constantes, como cuando hace uno un dibujo en una hoja, poniendo puntitos y luego va uniendo esos puntos a través de líneas. Ya está trazado así el destino, o pueden aparecer otra serie de puntos, o pueden aparecer una concatenación de diferentes expectativas, escenarios y posibilidades, como pudiera marcarse dentro de lo que son las fractales. La vida es, digamos que una sucesión de situaciones prácticamente determinadas por algo superior, o nosotros estamos en este mundo obedeciendo inconscientemente a leyes que están por ahí, a leyes que nosotros no comprendemos del todo. Y entonces estas leyes que nosotros probablemente no comprendemos, probablemente no entendemos del todo, tendrían que ver con algo. Miren, se ha puesto de moda a partir del, bueno, no de moda, pero a partir de los años 80, aparece una teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet que se llama el doble cuántico. Esto tiene que ver también con lo que Carlos Gustavo Jung, aquel extraordinario, aquella mente tan lúcida, tan brillante, aquel admirable psiquiatra suizo, desarrolló. Él buceó, él navegó, él se metió a las cavernas del inconsciente de los seres humanos, pero no solamente del inconsciente personal. Él se metió a las cavernas del inconsciente colectivo, y entonces logró sacar imágenes de esas profundidades del ser, y él les puso el nombre de arquetipos. ¿Esto qué quiere decir? Que, como dice Jean-Pierre Garnier Mallet, tenemos un doble al que él le llama cuántico. Hagan de cuenta ustedes que nosotros tenemos una conciencia, tenemos 4 estados en nuestra mente, a saber, es el estado de sueño, que es cuando estamos dentro del mundo onírico, cuando estamos dentro del mundo de los sueños, dentro de este mundo tan extraordinario, donde
donde el tiempo se relativiza enormemente. Si nosotros dormimos 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, muchas veces soñamos como si hubiésemos visto una película de 3 horas. ¿Por qué? Porque ahí es enormemente distinta la noción, la percepción del tiempo cuando estamos dentro del mundo onírico, cuando estamos dormidos. Es el mundo del sueño, es el mundo de la vigilia, lo que le llamamos nosotros la vigilia, es el mundo de la conciencia personal y es el mundo del inconsciente colectivo. Son esas cuatro posibilidades de percepción de nuestra mente. Aunque la mayor parte de las veces nosotros estamos dormidos con los ojos abiertos. Vamos al primer corte esta mañana y regresamos para explicar qué tiene que ver esto con nuestro destino. Regresamos, no se vayan. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. El charro negro es una de las leyendas que tenemos los mexicanos para representar el mal. Se dice que este espectro es el de un hombre imponente, vestido con la característica vestimenta que le da el nombre, montado en un gran corcel negro. Se les aparece en las noches de luna nueva a los viajeros que vagan solos a las afueras de las urbes, y siempre suele ofrecerles una gran bolsa con monedas de oro, apelando a su pobreza o avaricia. Quienes las aceptan cargan con ellos un destino peor que la muerte o las deudas. Al amanecer, separan sus caminos y sin importar en qué se invierta el oro, el destino de quien haya tomado las monedas es fatal, porque cuando la muerte los alcanza, el charro negro aparece en el velorio para cobrar las deudas. No se trata de dinero, porque eso nunca importó. El charro negro se aparece para llevarse el alma del deudor hasta el infierno, porque, sin saberlo, le vendieron su alma al diablo. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos aquí con el inconsciente colectivo. Entonces estábamos en que había 4 estados posibles de nuestra conciencia: el estado de sueño, que es la vida onírica; el estado onírico; el estado de vigilia, que les decía muchas veces nosotros estamos dormidos con los ojos abiertos, es decir, nosotros estamos como si estuviéramos soñando, estamos en una especie de ensoñación permanente, y entonces no nos damos cuenta de muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque continuamos en ese estado de estar dormidos con los ojos abiertos. Ahora, esto, bueno, pues es una consecuencia directa, inmediata, de que no estamos en el presente, de que no estamos en el aquí y el ahora. Y por lo tanto no podemos nosotros muchas veces ver las posibilidades, el conjunto de posibilidades que se vienen como parte de esto que nosotros llamamos destino. La vida es real solamente cuando nosotros estamos en el instante presente, cuando estamos solamente en este momento, cuando estamos conscientes, cuando tenemos la conciencia de nosotros mismos, cuando no estamos dormidos con los ojos abiertos, cuando estamos presentes
en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, cuando tenemos plena conciencia de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros podamos de alguna manera manejar muchas de las circunstancias que nos rodean. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de cuestiones que de repente nos parecen sumamente injustas, sumamente trágicas, de personas que llevaban un comportamiento casi ejemplar, llevaban un comportamiento casi de santidad y de repente mueren violentamente o tienen alguna desgracia que les afecta la vida por completo, que les trastoca el destino por completo? Fíjense ustedes, hay muchos dichos dentro de la jerga popular. Por ejemplo, aquel que dice, el que nace pa' maceta del corredor no pasa. ¿Esto será cierto? ¿Será cierto que hay que hay gente que nace con un impedimento? Dicen también las gentes, la sabiduría popular, la Vox Populi, dice que hay quien nace con estrella y quien nace estrellado. Hay otro dicho que dice que el que nace patamal del cielo le caen las hojas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas a tener algunas posibilidades, a lo mejor si vas a tener dinero, a lo mejor si vas a tener suerte con el sexo opuesto, todo ese tipo de cosas, bueno, pues se te va a dar de manera natural. Hay gente que pareciese que las cosas se le dan de manera natural, mientras a muchos otros las cosas se les niegan constante y sonantemente, ¿no? De manera constante, sonante, se les van negando las cosas, se les van cerrando las puertas. ¿Esto obedecerá a una ruta prefijada o obedecerá a que la gente está actuando equivocadamente? Esa es una de las grandes incógnitas que ha habido en nuestra humanidad. Dice el tango: adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, ya se acabaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Adiós muchachos, ya me voy, ya me despido. Contra el destino nadie la talla. Quiere decir esto que contra el destino nadie puede, que nadie puede oponerse a cosas que ya están predestinadas, prefijadas, como leíamos en el Salmo 136, en el versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. O en otra parte de los evangelios donde dice que nadie se irá sin pagar hasta el último cuadrante de lo que debe en este mundo. ¿Será que nosotros vamos acumulando cuestiones karmáticas? ¿A qué se debe el karma? A que nos equivocamos en el viaje del destino que se nos ha trazado, o a que configuramos mal nuestro destino. Aquel poeta extraordinario, Amado Nervo, dijo en algún momento, recuerden ustedes, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Él lo habla desde quizá un punto de conciencia más elevado que los demás. Hablaba yo de estos estados, de lo que dice Jean-Pierre Garnier Mallet, o lo que decía Carlos Gustavo Jung del inconsciente colectivo. Carlos Gustavo Jung fue el que puso toda esta sabiduría, todo este conocimiento sobre lo que es el inconsciente colectivo. Y se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Se dio cuenta de que tenemos un doble que está más allá de nuestra conciencia personal, que está conectado a la sabiduría universal. Eso que
se llama el inconsciente colectivo o los arquetipos. Es un nosotros, es otro yo, es otra personalidad nuestra, es otra entidad, el doble, un doble nuestro, que está nutrido por la sabiduría de todos los tiempos, por una sabiduría intemporal, por una sabiduría atemporal, por una especie de conexión cósmica, conexión con todo el cosmos, y que nos puede ir indicando si nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, valga la expresión, si nosotros estamos despiertos, si nosotros estamos vigilando nuestras actividades psíquicas, emocionales y de acción. Si nosotros estamos vigilando este tipo de actividades, este doble cuántico o este doble sabio que tenemos, dentro de cada uno de nosotros existe un sabio. Esto también lo decía la maestra, la enorme maestra, la erudita, que hace tiempo ya nos dejó aquí en nuestro país. Emma Godoy hablaba de el sabio que está dentro de ti, y no se equivocaba. Todas estas personas que han hurgado, que se han metido a fondo dentro de la naturaleza ontológica, dentro de la naturaleza de nuestro ser, han descubierto que tenemos mucho mayor riqueza en esa parte de nuestra alma que la que puede haber en el internet. Fíjense ustedes, el internet y todas estas cosas son reflejo de esta entidad sabia en la que nosotros constantemente o la que a nosotros constantemente nos está dando señales y nos está dando advertencias. Este doble que nosotros tenemos puede estarnos avisando cuál es la ruta que tenemos que seguir para mejorar nuestro destino o para alcanzar, si es que hay un plan prefijado, prediseñado para cada uno de nosotros, nos está diciendo por dónde tenemos que ir para alcanzar estas posibilidades enormes que nos brinda este plan. Por eso también en el lenguaje crístico hay una parte en donde se dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Yo creo que aquí nos está hablando de ese yo cuántico, yo creo que aquí nos está hablando de ese yo sabio que todos tenemos, pero al que pocos le hacemos caso. ¿Cuántas veces ha tenido usted la sospecha de que está actuando mal y no le hace caso a esto? ¿Cuántas veces usted que me escucha ha escuchado su voz interna diciéndole: no hagas esto o haz aquello, y no le ha hecho caso? Le hace más caso a los medios de comunicación, a las modas, a la televisión, a la época. El hombre es más influenciado por su época que por su propia sabiduría. La gente que entra en contacto con este yo sabio que todos tenemos, se vuelve excepcional y excéntrica en muchos casos, se vuelve original, y esto llama enormemente la atención de los demás. La gente de repente lo ve como bicho raro, o puede llamarle la atención, puede pensar que es alguien que tiene algo, que tiene un toque que el conjunto, el rebaño, no tiene. Nosotros nos hemos vuelto hombres de rebaño a partir de los albores del siglo XX, y cada vez estamos más sometidos y esclavizados a un destino trazado por
intereses comunes, por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses de un grupo muy reducido de personas, y hemos dejado de cultivar nuestra propia sabiduría. Hace poco hicieron un estudio con varias monjas, se llamó el estudio de las monjas precisamente, donde estudiaron a un grupo de monjas de entre 75 y, escúcheme bien, 103 años de edad. La más vieja tenía 103 años, la más joven de las que estudiaron tenía 75 años. Estudiaron sus cerebros, ellas estuvieron de acuerdo en donarlos una vez que fenecieran, una vez que fallecieran, para que se viera, y también estuvieron de acuerdo en hacer test constantemente, alguna serie de test psicológicos, para ver si su mente no se había degradado, para ver si estas monjas no tenían Alzheimer, no tenían o demencia senil. ¿Y qué cree usted? Que las monjitas no tenían ni demencia senil ni Alzheimer evidente, o a través de los exámenes que les hacían periódicamente no manifestaban deterioro mental. ¿Esto qué quiere decir? Que si se tiene una disciplina de cultura, si se tiene una disciplina de meditación, el nivel de su mente, de su sabiduría, se incrementa, porque está usted en contacto o está usted creando redes neuronales que lo ponen en contacto con ese yo sabio que es inherente a nuestro ser. Regresando, le damos las conclusiones de este estudio de las monjas, que resulta que entre 75 y 103 años no había ni demencia senil ni deterioro de Alzheimer en estos casos. Vamos al siguiente corte y regresamos para decirle qué pasó con las monjas. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Estás desempleado o buscas nuevas oportunidades laborales? Entonces no puedes faltar a la segunda Feria del Empleo Nesa 2019. Asiste este 31 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la explanada del Palacio Municipal, y conoce las múltiples vacantes. Seguro una de ellas es para ti. No olvides traer copia de tu currículum vitae, acta de nacimiento, comprobante de estudios, credencial de lector, comprobante de domicilio, solicitud de empleo elaborada y cartilla del servicio militar. El gobierno municipal de Nezahualcóyotl te invita. No lo olvides, este 31 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la explanada del Palacio Municipal. Para mayores informes, comunícate a los números 5716-9070, extensiones 2705. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, regresamos. Entonces les decía yo de las monjas, este estudio de las monjas concluyó en que sí hay una disciplina cultural importante en nuestra vida y una vida espiritual, porque estas señoras, las monjas, estaban dedicadas a la oración, a la meditación, a la reflexión, a la introspección y al contacto con su yo sabio. Estas monjas no se degradaron mentalmente, y al revisar, al estudiar los cerebros en el estudio de las monjas, que así se conoció este estudio, se vio que ellas tenían una muy elevado desarrollo en su mente, en sus emociones, en su espíritu
y además hacían ejercicios gimnásticos a su edad periódicamente, y entonces sí había degradación, sí había en algunos casos huellas de Alzheimer o demencia senil, pero no se notaba por el alto nivel de conciencia, por el alto nivel de cultura, por el alto nivel disciplinar que tenían estas monjas. Entonces no se notaba el deterioro. Si usted parte desde acá arriba hacia abajo en el deterioro, no se va a notar hasta que pase cierto nivel, que es digamos. Pero si usted parte de aquí hacia abajo, evidentemente sí se va a notar el deterioro de su mente. Fíjense ustedes, aquí hay algunos comentarios. Ana Laura López nos dice: árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. A propósito de esto, también el destino es considerado como una especie de árbol donde cada posibilidad genera muchas ramificaciones, pero evidentemente la forma de ese árbol ya está dada, ya está en algún caso torcida. Aquí tenemos también a Pepe Barrera, saludos. A Cesario Rivera, excelente información, dice, muchas gracias Cesario. Tenemos a Mario José López, buenos días Mario José. Y bueno, pues tenemos aquí estos comentarios. Aquí nos pregunta esta persona, Mariposita López, nos pregunta que si el destino es prefijado o si se va dando conforme nosotros vamos desarrollando las actividades propias de la vida. Bueno, pues eso es precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, tendremos que entrar en contacto con nuestro yo sabio para poder mejorar las posibilidades de nuestro destino, porque nuestro destino está abierto a las posibilidades. Quizás sería demasiado restrictivo que estuviese cerrado, que todas las posibilidades estuviesen cerradas a una sola ruta, que no hubiese diversas rutas. Miren, el efecto mariposa que descubrió Edward Lorenz, aquel matemático inglés, en algún momento estaba haciendo experimentos de clima, experimentos con un simulador de clima. Llega un día en la mañana y busca poner sus variables, sus constantes matemáticas. Recuerde usted que las matemáticas son el lenguaje del universo. En gran parte las matemáticas pueden darnos una visión mucho más cercana a las realidades de esta vida, de esta circunstancia en la que nosotros estamos inmersos, que llamamos vida. Entonces, este matemático estaba tratando de hacer predicciones climáticas, pero tenía prisa ese día. Muchos de los grandes inventos, de los grandes descubrimientos se han dado por accidente, entre comillas. ¿Cree usted en las coincidencias? ¿Cree usted que esto sea coincidencia? ¿O que esté prefijado? ¿Que haya alguna mano por ahí de entidades superiores que estén influyendo para corregir las cosas que nosotros hacemos, que nosotros estamos viendo? Pero bueno, vamos a ponerlo como suerte. Por suerte, Lorenz olvida poner un número, pero es un número, digamos, casi insignificante, porque él tiene prisa, tiene mucha hambre, se va a almorzar, regresa y encuentra el simulador de clima casi de cabeza, completamente distorsionado, completamente desenrutado de la sucesión que iba llevando el estudio que él había hecho, y se da cuenta que le faltó una
10,000ª de número, y que ese pequeño cambio, que ese breve cambio, que ese pequeñísimo cambio en el sistema creó un caos completo. El caos es otra forma de orden. No se espante usted si escucha que la vida es caótica. Es más probable que la vida sea caótica a que la vida sea ordenada. La vida, me refiero al conjunto de elementos que forman la vida. No solamente a nosotros como personas, me refiero a todo el conjunto que forman este todo que nosotros llamamos vida, que esta cuestión que nosotros hemos ido creando y configurando a nuestro alrededor. Entonces, bueno, esta vida es completamente más caótica que de acuerdo a nuestra mirada del orden. Estos conceptos, recuerde usted que estos conceptos, el concepto de orden, el concepto de caos, todas estas cosas, son creados por nosotros, por los seres humanos, y no debemos encarcelarnos en nuestras propias creaciones. Debemos mantener la mente abierta para poder encontrar, para poder atisbar, para poder ver de mejor manera nuestra realidad actuante, la realidad en la que estamos imbricados. Entonces le decía, el efecto mariposa dice que un pequeño cambio, un cambio minúsculo, casi imperceptible en un sistema, en cualquier sistema, puede ser su sistema de vida, puede ser su sistema de trabajo, puede ser su sistema de transporte. Cualquier pequeño cambio que usted haga va a tener una serie de ramificaciones llamadas consecuencias. Es decir, no es una causa la que causa un solo efecto, valga la expresión. Una causa puede causar 1000 efectos distintos, puede abrirle cientos, miles o millones de posibilidades de diferentes órdenes. Por eso es tan importante estar en contacto con ese yo sabio, porque sabe más que usted. Esa otra parte, esa parte de nuestro ser, esa parte profunda de nosotros mismos, esa voz del silencio que llamaba Elena Blavatsky, esa parte de enorme sabiduría que tenemos nosotros, sabe mucho más que nosotros de todo, absolutamente de todo. Por ahí hubo un genio, como mucho sabido, de apellido Heisenberg, que creó el principio de incertidumbre. Este principio de incertidumbre afirma que es posible medir al mismo tiempo de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Es decir, que en lo macro, en el universo de las cosas, podemos nosotros más o menos predecir lo que va a pasar. Podemos predecir más o menos el clima, podemos predecir más o menos la temporalidad de los eventos, podemos predecir más o menos la consecuencia de determinadas acciones. Pero hay otro mundo, el mundo que llamamos hoy, que hoy está más claro, el mundo que nosotros llamamos cuántico, donde no podemos predecir nada. Entonces el destino está formado por estas dos, o estamos entre estos dos conjuntos de fuerzas, uno más o menos predecible y otro que no podemos predecir. Es decir, el mundo cuántico es prácticamente impredecible. La física cuántica rompe todo esquema lógico que tengamos nosotros y nos mete a un mundo caótico.
todo esto ha dado por resultado el paradigma de la complejidad. Nuestro destino es algo sumamente complejo. Nosotros, por explicarnos la vida, podemos estar reduciendo esta visión del destino, la podemos reducir a algo muy sencillo. Las grandes mentes que estuvieron en contacto con este yo sabio, este yo que pertenece a otras dimensiones de la existencia, pueden predecir el futuro, los acontecimientos futuros. Nostradamus, por ejemplo. Ahí está Michel de Nostradamus, que pudo predecir muchas de las cosas, muchos de los acontecimientos con una precisión enorme. Ahí está Chico Javier. Ahí está personajes que no son muy mencionados actualmente, como por ejemplo Pachita Guerrero, que a decir de Jacobo Grinberg, aquel gran científico mexicano que desapareció en 1994, ¿qué hubiera pasado si Jacobo no desaparece en 1994 y continúa con su trabajo de estudios de la conciencia en la UNAM? ¿Qué estaríamos descubriendo? ¿Ante qué estaríamos actualmente? Entonces, fíjense ustedes todas las posibilidades que tenemos que reflexionar en una vida. Esto que les estoy diciendo, Pachita Guerrero, a decir de Jacobo Grinberg, tenía contacto directo en estados de trance con ese yo sabio, con él le llamaba la latice, con esa parte sabia que tenemos los seres humanos, a la que podemos acceder los seres humanos, con un poco de trabajo interno, que eso es lo que nos falta constantemente, porque estamos muy distraídos en los factores externos de la vida, en las exterioridades de la vida. Estamos arrobados, estamos fascinados con la tecnología, con las modas, con los chismes, con los medios de comunicación, y muy poco nos dedicamos a la meditación, muy poco nos dedicamos a explorar nuestro potencial psíquico, casi no nos dedicamos a analizar nuestros sueños, los sueños cuando estamos en estado de sueño, cuando estamos descansando, cuando nos acostamos y lo que podemos recordar de repente. Haga un experimento, amigo, mire, duérmase un poco y dígale a su pareja o a la persona o a alguna persona con la que usted viva, dígale que lo despierte, cuando hayan pasado 10, 15 minutos de que usted esté dormido, y trate de recordar lo que estaba soñando, y va a ver que pareciera que pasó mucho tiempo, pero han pasado apenas unos minutos de que usted se durmió y comenzó a soñar. Haga este experimento y va a ver cómo se relativiza el tiempo en esta actividad. Entonces, tenemos que explorar el mundo onírico, hay que explorar las posibilidades psíquicas que tenemos los seres humanos y dejar de ser tan consumistas, dejar de ser tan violentos. Hemos creado una sociedad a nivel mundial sumamente violenta que nos está empujando, que nos está llevando a pensar que todas las cosas se tienen que arreglar a balazos, a golpes
o con arranques y arrebatos de ira. Esto quiere decir que estamos volcados hacia afuera, que estamos volcados hacia las exterioridades, que estamos esclavizados de las personas y de las cosas que hay en este mundo, y que nos hemos olvidado de ese sabio que todos tenemos dentro y que nos puede ayudar a configurar un mejor destino o a ir por la ruta del mejor destino. Porque supongamos que el destino fuera una ruta trazada, podemos perdernos. Muchas veces nosotros sabemos hacia dónde ir, sabemos cuál es la dirección a la que tenemos que llegar, pero muchas veces de repente podemos perdernos. Entonces necesitamos algo que nos guíe en esa ruta para llegar al destino que queremos llegar. Haga de cuenta como una especie de Waze, como una especie de Google Maps, que nos va a decir por dónde tenemos que ir. Así como estos dispositivos, estas aplicaciones que nos dicen hacia dónde y cómo tenemos que ir. Bueno, pues este sabio que tenemos nosotros, al que no consultamos y que está ahí esperando a que nosotros hagamos contacto con él, nos puede decir cuál es la mejor ruta a seguir para que nosotros podamos encontrar la felicidad. Porque ¿no es acaso lo que la mayoría de los seres humanos buscamos? No buscamos tener poder, dinero, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es ser felices, librarnos del miedo, librarnos de las aprensiones, ponernos a salvo, disfrutar de la existencia. Eso es lo que quiere en el fondo el ser humano, pero no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces somos empujados y llevados a obtener las cosas y a causa o a costa de dañar a otras personas. Entonces, el destino es una cuestión que probablemente esté diseñada, pero tiene muchas posibilidades, muchas probabilidades, porque es una ruta de evolución, según mi criterio personal. Es una ruta para que nosotros evolucionemos internamente, para que nos transformemos y en el siguiente tramo de vida que tengamos, vayamos mejorando. Bueno, pues esto de el sueño, la vigilia, la conciencia de sí mismo o el dominio propio, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, nos va a llevar a tener una conciencia objetiva. Esto significa, dicen los sufis, esto significa que no puede considerar lo que ocurre tanto a él mismo como a los demás, de la forma limitada en que lo hace el filósofo o el teólogo. Una vez alguien le preguntó a Nasruddin qué era el destino. Él dijo: lo que llamas destino es una verdad, una suposición. Supones que va a ocurrir algo bueno o algo malo. El resultado real es lo que llamas destino. La pregunta es: ¿eres fatalista? No puede formularse a un sufi porque él no acepta el concepto no corroborado del destino que está implícito en la pregunta. Esto es lo que los sufis llaman, o lo que los sufis piensan sobre el destino, esta antigua, antiquísima herencia de sabiduría que ha trascendido desde los orígenes de la humanidad hasta nuestro tiempo. Bueno, pues nos dice, nos revela todas estas cosas sobre el destino.
Y en este momento nuestro destino es terminar esta emisión de Mundo Enigma, agradeciendo en la producción y los controles a Danny Boy, a Midori y al Vampi. Nos vemos la próxima. Y a Gwendolyn también. Le agradecemos aquí el apoyo, la ayuda. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en una emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.